Hola, soy la psicóloga Abigail y hoy quiero compartir con ustedes un tema que seguramente muchos de nosotros hemos experimentado, pero lo cierto es que nos cuesta saber cómo manejarlo. Y bueno, ¿por qué digo que muchos de nosotros lo hemos experimentado? Porque lo cierto es que es una parte conductual que muchos de nosotros hemos tenido oportunidad de experimentar en algún momento de la vida y que incluso algunos psicólogos lo definen como una conducta natural ante ciertas situaciones. Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tenido esta experiencia de dejar una tarea para después? Este hábito de decir no tengo tiempo, lo hago mañana, lo dejo en la agenda, en algún momento lo voy a concluir, ya sea alguna actividad, algún trámite, alguna tarea en específico en la cual tú mismo te vas poniendo pretextos para hacerla después o lo dejas al final de tu lista de pendientes y siempre termina siendo la tarea que nunca terminas. Bueno, pues de esto se trata esta plática, de hablar sobre la procrastinación. ¿Y qué significa procrastinar? Eso, dejar las cosas que tenemos que hacer para después, desplazarlas para el futuro, desplazarlas para algún momento en específico, pero muchas veces ese momento no llega y cuando llega, de nuevo volvemos a desplazarlo. ¿Y qué tiene que ver esta parte de la procrastinación con nuestras respuestas emocionales y nuestra salud mental? Pues lo cierto es que la procrastinación, yo siempre he dicho que proviene de la ansiedad, ¿no? Y que la madre de la procrastinación, al ser la ansiedad, es una tarea que desplazamos con la intención de no experimentar estas emociones desagradables, de enfrentar un reto o incluso de enfrentar una situación que a nivel experiencial nosotros la tenemos catalogado como desagradable. Y pongo un ejemplo, ¿no? Tal vez para mí una tarea desagradable es lavar la ropa. Entonces me convenzo a mí mismo de que en algún otro momento o después de ciertas tareas placenteras voy a tener una mejor capacidad de cumplir con la tarea y de poderla concluir. Y muchas veces son estos pensamientos o estas respuestas cognitivas que van haciendo que vayamos desplazando aquello que tenemos que afrontar, ¿no? Yo muchas veces me he cachado diciendo, lo hago al ratito, lo hago cuando tenga esto, lo hago cuando tenga tal tiempo, lo hago cuando tenga tal cantidad de tiempo y la voy dejando para después, ¿no? Lo cierto es que también, por eso dije que es un círculo vicioso, cuando vamos postergando una tarea, esta se va haciendo más compleja. Entonces, eso que dejamos para después, que tal vez era una tarea sencilla, también se va acumulando, ¿no? Como la ropa sucia. De repente, algo que podía durar 5 minutos, 10 minutos, de repente, al irla postergando, termina siendo una actividad que me va a tomar más tiempo. ¿Y por qué? Porque la he dejado acumulada. Entonces, esta parte de la procrastinación tiene que ver con una capacidad de autogestión y muchos psicólogos definen, incluso hay un autor que define mucho esta parte de la autogestión emocional, que lo que realmente implica que no podamos realizar una tarea, no solo la tarea en sí o el grado de demanda de una tarea o la complejidad de una tarea. También hay un aspecto interno que entra en juego para poder cumplir esa tarea y hay un autor, William Naus, que define que entra la parte de la autoduda. Entonces, no es solo la complejidad con la que vemos la tarea, el juicio que le asignamos a esa tarea, qué tan difícil es esa tarea, sino también las dudas que tenemos hacia nosotros mismos acerca de nuestras capacidades, nuestras habilidades, sobre todo nuestros recursos para poder concluir o realizar esa tarea. Entonces, entra la complejidad de la tarea más aquello que me digo o cómo me sitúo ante la tarea. Y entonces esto hace que hay una retroalimentación negativa. Quiero no sentir esta parte también de mi impotencia, de mi frustración, entonces me lleno de la autoduda.
no sé si soy capaz de hacerlo. Incluso muchas veces no sé si soy capaz de hacerlo bien. Entonces lo evito pensando que a futuro voy a poder desarrollar esa habilidad o esa capacidad. Y lo cierto es que nunca pasa, porque mientras más desplazamos esto, menos podemos ir ejerciendo o ejercitando esta capacidad. Entonces, tiene que ver con una cuestión emocional porque hay una parte de nosotros que no se siente cómodo. Hay una parte de nosotros que está reaccionando ante la tarea como una amenaza y que en verdad nos hace sentir incapaces o inferiores ante sea lo que sea que tengamos que resolver. Otra parte también importante es lo que yo hablaba de la ansiedad, ¿no? Esta parte de la ansiedad es muy importante, ¿no? Porque mucho de lo que hacemos cuando sentimos la ansiedad es tratar de desplazarla o tratar de evitarla o huir de ella. Y lo cierto es que esto no se resuelve. Como dije, ¿no? Se va acumulando, pero después me siento más ansioso. Entonces hay una paradoja de la ansiedad. Tengo ansiedad por la tarea, pero también cuando no la cumplo, luego me siento ansiosa por saber que hay una tarea que yo no he resuelto, porque hay algo pendiente en mi lista, ¿no? Entonces, es una paradoja porque para no sentirme ansiosa no afronté, pero también termino sintiéndome todavía peor porque sé que no pude con esa actividad. Entonces, es acumulativo, ¿no? La parte de procrastinar tiene que ver mucho con ir desplazando pendientes, irlos dejando para después y sobre todo meter mucho la parte del pensamiento justificando, no tengo tiempo, no puedo con la actividad, es muy difícil. Y lo cierto es que lo que termina pasando es que nos paralizamos, pero nos sentimos mal. Entonces también viene este autojuicio de decir no somos capaces, nunca cumplo las actividades, siempre dejo todo a lo último, y entonces también viene como esta parte del autorreclamo. Y por eso también decíamos que es una autogestión emocional, porque lo que tengo que afrontar muchas veces son estas sensaciones desagradables, estos sentimientos desagradables que pueden estarse despertando cada vez que tengo que enfrentar una tarea que para mí me resulte desagradable. Mucho también de la autoprocrastinación, y digo auto porque no es que alguien más te lo imponga, sino que tú mismo vas gestionando tu tiempo, tiene que ver con tener esta impresión de que nunca tenemos tiempo para cumplir con algo. Y lo cierto es que nunca tenemos tiempo porque nunca hacemos tiempo para esa actividad. Lo que yo les decía, ¿no? Es más fácil dejarla al final de la lista como nuestro último pendiente, como aquello que en algún momento voy a hacer, pero lo cierto es que no le dedicamos el tiempo que merece esa actividad. Entonces, una de las recomendaciones que los psicólogos hacen es la regla de los 2 minutos. Si tu tarea requiere menos de 2 minutos para poderse concluir, simplemente hazlo. Simplemente no te metas al tren de los pensamientos, simplemente ve y realiza la tarea. ¿Para qué? Para que vayas cambiando este hábito de llenarte de pensamientos, ideas, historias, juicios que te toman los mismos 2 minutos que poder concluir aquello que tenías pendiente. Pero también hay algo muy cierto que seguramente algunos de ustedes han experimentado. Cuando tú afrontas un pendiente, algo que has procrastinado, surge a nivel cerebral una activación del circuito de recompensa. Entonces también es cierto que mientras más vamos cumpliendo tareas pendientes, nuestro cerebro nos recompensa, como cuando la maestra en el kinder te ponía esa estrellita en la frente de que habías hecho algo bien. Bueno, a nivel cerebral, a nivel neurológico, a nivel de neuroquímicos, nosotros también nos recompensamos. Entonces hay un alto nivel de satisfacción que también nos hace sentir empoderados y repercute en nuestra autoestima. Así como decíamos que desplazar las tareas nos hace sentir mal con nosotros mismos y es una mala gestión emocional, cuando cumplimos con una tarea también empezamos a ganar algo muy importante, que es autoestima. Esta sensación de logro, esta sensación de empoderamiento, este confirmar que vamos desarrollando estas capacidades. Entonces, sea lo que sea que la tarea te haga experimentar,
piensa también que al final, si lo logras cumplir con tu mejor disposición, va a haber una recompensa, que es sentirte bien contigo mismo. Y por lo menos esa sensación de saber que pudiste tachar ese pendiente y eliminarlo de tu lista y ya no va a estar ahí persiguiéndote, es algo que tranquiliza. Entonces, así como hablábamos de la regla de los 2 minutos, es también tener esta motivación final, el pensar también que a pesar de que la experiencia puede ser desagradable, al final nos vamos a sentir bien con nosotros mismos y va a haber una experiencia agradable. Pero la única forma para llegar a esa experiencia agradable es pasar por aquello que no queremos pasar. Pero esa es la parte de autogestión, de poderte guiar a ti mismo hacia esta recompensa final o este reconocimiento final. Otra forma para no generar este mal hábito de procrastinar es simplemente detener la mente. No lo pienses tanto, simplemente ve y hazlo. Y al final, cuando te des cuenta, ya estarás cumpliendo con la tarea, ya estarás cumpliendo con aquello que tenías pendiente. Entonces no vas a estar tan paralizado nada más haciendo historias mentales sobre lo que es la experiencia o cómo te la imaginabas, ya lo vas a poder experimentar. Y tal vez te des cuenta que no es tan desagradable al final, sino es toda una cuestión de juicios o experiencias previas que han determinado este patrón donde tú has terminado evadiendo y huyendo de tareas por algo que tal vez simplemente era cuestión de hacerlo y nada más. Entonces, es un gusto haber estado con ustedes. Espero que estas estrategias de aprender a hacer tareas en 2 minutos e ir aumentando. Si tu tarea, si ya logras hacer tareas de 2 minutos y ahora tienes el reto de hacer tareas de 5 minutos, es como el ejercicio. Conforme tú vas dominando o gestionándote o vas adquiriendo estos logros, también tu capacidad para afrontar tareas cada vez más difíciles va en aumento. Pero empecemos con cosas sencillas. Empecemos con sobre todo aquello que más procrastinamos, que tiene que ver con los hábitos de la vida diaria. Empieza, simplemente empieza. Como estés, como te sientas, pero empieza. Y sé entonces autogestivo con tu propio tiempo y con tus propios recursos. Solamente así. ¿Ok? Bueno, un gusto saludarlos y espero que todos estén bien en casa y que ahora que tenemos ese tiempo que muchas veces decimos que no hay o no existe, lo sepamos aprovechar. Espero que estés muy bien, saludos y nos vemos pronto.